bucear en los libros. A ver si comparto acá libros y paper. Acá, me gustaría. ¿Ustedes están viendo ahí mi pantalla? Sí. Bueno, acá, Sí, acá estoy en el link, ¿no? Si vamos al libro, primero, el de que quería compartir era el de Landred y Colander. Si vemos en la bibliografía, creo que estaba en la página 71, creo que era. Los comienzos del pensamiento económico preclásico, acá ya estamos en el mercantilismo, la fisiocracia. Y cuando vamos a la fisiocracia, en el 56, este razonamiento que pinta bastante bien cómo estaba el mercado, cómo estaba la organización social de ese entonces. Espérenme, que ya lo muestro. Y por ahí lo lindo que es poder buscar en diferentes libros. Me gusta cómo plantea este autor, porque él, por ejemplo, arranca, ¿no? Vamos a ver acá. Por ejemplo, arranca con los comienzos del pensamiento económico preclásico. Primero te tira una frase determinada, después te marca cuáles son los autores y siempre te hace una introducción que es bastante rica en cuanto a la contextualización en que los autores van a plantear sus ideas. Y lo que le quiero compartir acá, bueno, esto es toda la parte del pensamiento escolástico, medieval, y cuando el mercantilismo, la fisiocracia y otros precursores del pensamiento económico clásico, bastante en línea con nuestro programa está este libro. Y acá este comentario quería hacer. Fíjense, y lo leemos un poquito juntos. El periodo de 150 años comprendido entre 1600 y 1750 se caracteriza por el aumento de la actividad económica. Porque por ahí nos cuesta hacer el corte ese entre la economía feudal y el surgimiento del capitalismo, de los mercados y de la revolución industrial. Entonces, me parece que está bien detallado acá. Dice, el feudalismo, con sus feudos autosuficientes desde el punto de vista económico, social y político, estaba dejando paso a un creciente comercio, al auge de las ciudades fuera del feudo y a la expansión del Estado-nación. Recordemos que esto va a dar lugar a la burguesía, que todavía no tiene ese nombre, pero va a dar lugar a la burguesía. La actividad individual estaba menos controlada por la costumbre y la tradición de la sociedad feudal y por la autoridad de la iglesia. O sea, ¿se acuerdan? Esto está en línea con el pensamiento de Heilbronner. Obviamente, Landred y Colander habrán leído y lo tienen a Heilbronner como bibliografía. Entonces dice, ya este tema, van surgiendo los mercados y las decisiones ya van siendo matizadas por el mercado y no por la costumbre y la tradición. La producción de bienes para el mercado estaba cobrando más importancia y la tierra y el trabajo y el capital comenzaban a comprarse y a venderse en los mercados. Ya no era solo mercado de bienes, sino también mercado de factores. Y esto, ustedes saben que la división del trabajo es uno de los pilares del capitalismo. O sea, se empieza a distinguir ya entre, no era solo el artesano que tenía todo, sino alguien que tenía capital, alguien que tenía el trabajo, alguien que tenía la tierra. Estas tendencias prepararon el terreno para la revolución industrial, que recién surge en el último cuarto del siglo XVIII. O sea, después de 1750, más hacia 1770. Durante este periodo, el pensamiento económico dejó de ser una simple aplicación de ideas sobre los individuos, los hogares y los productores, para convertirse en una visión más compleja de la economía, como un sistema que tenía sus propias leyes, las leyes naturales, vamos a ver ahora cuando exponen sus compañeros, sus propias leyes y sus propias interrelaciones. Bueno, y acá estos autores dividen el análisis en mercantilismo, precursores, preclásico y fisiocracia, que es muy parecido a cómo lo tenemos nosotros. Después, cuando vamos al libro voy de nuevo, no sé por qué me salí, al libro de
Si tienen alguna pregunta hasta ahí, pero bueno, me parece que es un poco para ilustrarle estos temas. Vamos al libro de Skousen, Mark Skousen. Y acá Mark Skousen, en la página 71, me gustó cómo plantea, o sea, Mark Skousen arranca como buen liberal y tipo, digamos, seguidor y que exalta mucho la figura de Adam Smith, arranca con, todo comenzó con Adam Smith. Fíjese el programa de Skousen. Todo comenzó con Adam Smith y después hay un capítulo que dice la conexión francesa, el sistema laissez-faire. Sabemos que eso es fichocracia, ¿eh? Los desafíos del reverente Malthus, o sea, lo toma con un estilo rico en vocabulario y un estilo diferente y no tan acartonado por ahí como otros autores. O sea que yo les invito a que lean este autor. Y me quiero ir a la página 71, que lo puedo pasar más rápido así. Se dan cuenta que estoy queriendo invitarlos a que lean más, ¿no? Es como una demostración gratis, así una muestra gratis de... Acá, me gustó esta parte. Fíjense cómo llaman esto, los pre-adamitas. Adam Smith no creó la economía moderna de la nada. Como Atenas nació ya completamente crecida y armada de la frente de Zeus. Smith estaba influido por un amplio número de pensadores a lo largo de toda la historia hasta llegar a los filósofos griegos, o sea, para atrás hasta llegar a los filósofos griegos. Y ahí destaca un poco el rol de Platón y Aristóteles, más Aristóteles que Platón, la escolástica, vimos Bernard de Mandeville y la fábula de las abejas. Acá también el que quiera leer un poco más lo puede ver. Habla de Montesquieu y el Dios Comercio, y acá va a François Quesnay, que hoy sus compañeros nos van a ilustrar sobre él. Y fíjense cómo lo plantea. Dice, el fisiócrata más contemporáneo de Adam Smith era el doctor y eminente cirujano François Quesnay, que fue el médico personal del amante favorita del rey Luis. Perdón, te interrumpo ahí. Están pidiendo para que admitas a alguien. Sorry. Perdón que moleste. No, perfecto. Pero no me aparece nadie en la sala, ¿eh? A ver. Que intenten de nuevo, díganle al grupo, que intenten de nuevo porque no me aparece nadie como pretendiendo entrar. ¿Cuántos estamos? Estamos 28 y hay 4 profes, hay 5 profes, hay 23, sí, puede ser que estén algunos afuera. Déjame ver si dejando de presentar, no, a ver si dejando de presentar me aparece, discúlpeme pues. No tengo ahora, Nacho, decirle por favor que intenten de nuevo que no me aparece como nadie en espera y tampoco me hizo el sonido de la espera. Dale. Bueno, pero en resumen, chicos, está este libro y por último, ahí está, Nazareno Senos. Ahí está Nazareno, ¿estás? ¿Él era el que estaba pidiendo entrar? ¿Nacho? Sí, profe. Listo, bien. Bueno, y el libro de que le decía, Milagros, a ver que no me aparece Milagros ahora, por favor díganle que se enganche de nuevo, capaz que está teniendo un link. Sí, fíjate que sea el correcto, el link correcto. Le decía, un poco para terminar la idea esta del libro de Skousen, me avisan si aparece, ¿eh? Acá. Fíjense, decía, que fue el médico personal del rey, su famoso diagrama, el Tablé Economique, constituía para sus contemporáneos uno de los tres grandes inventos económicos de la humanidad tras la escritura y el dinero. Fíjense, el diagrama de Quesnay con forma de zigzag, que se publicó por primera vez en 1758, ha levantado interés considerable a través de los años. Bueno, no voy a leer todo, pero lo que digo es, traten de buscar diferentes autores. Habla de Cantillon, lo pone acá también como dijimos en la clase anterior, en la transición como una persona que influyó mucho en Adam Smith, pero pone el foco central en Adam Smith. Y
el libro de Pablo, si nos vamos para atrás, que también el libro de Pablo está por acá. A ver si lo ubicamos por acá. ¿Está más arriba o no más abajo? No tiene tapa de Pablo porque esta fue un aporte creo que un aporte de Gustavo, ¿no? Que acá está. El libro de Pablo está escaneado. Bueno, este no me lo va a dejar descargar, pero también el libro de Pablo en la página 367, lo tengo ya bajado en la PC mía, también narra el rol de los fisiócratas y me parece bastante rico también. Le quiero adelantar que nosotros, ahí está Milagros, que nosotros para el parcial vamos a trabajar con todos estos autores. Todavía no está definido el formato del parcial, pero vamos a trabajar con los 3 libros originales que tienen que leer, así que no se dejen estar. Dijimos, teoría general, primero La riqueza de las naciones, el manifiesto comunista y teoría general. Los 3 libros están en el Drive, no se dejen estar y empiecen, yo diría que empiecen por La riqueza de las naciones. Después sigan, antes de ver Marx, vean el manifiesto, que es más fácil de leer porque es más un panfleto político que es cortito, chico. Y por último, teoría general. Pero junto a esto, todos los libros que están en el Drive van a ser usados para la confección del parcial, con lo cual ustedes van a tener que tener un buen manejo de la bibliografía. Estamos viendo si va a ser con libro abierto o con libro cerrado, pero lo que está claro es que, por más que sea con libro abierto, si no manejan previamente el material, si no saben dónde está, lo más probable es que les cueste mucho resolver los parciales. Así que los invito a que lean, a que buceen esa parte del Drive de la cátedra y que aprovechen que tenemos todo el material así en PDF, sin tener que comprar el libro y sin tener que andar yendo a la biblioteca y devolviendo y demás. Bueno, profe, Carla, Nacho, Gustavo, ¿algún comentario de introducción y después los largamos a los chicos? Yo por mi parte no, me gustaría escucharlos. Bueno, yo tampoco por mi parte nada. Francisco me la vendió tan bien que ahora lo quiero escuchar. Perfecto, muy bien, buen marketinero. Che, bueno, lo que les pido, vamos a hacer una clase que sea interactuada, es decir, los chicos van a exponer, que cuando exista una pregunta levanten la manito para preguntar. Ustedes no lo están perjudicando a sus compañeros cuando preguntan, al contrario, le están facilitando que puedan lucirse. Entonces, no es el compañerismo mal entendido, no, yo no le pregunto porque lo embromo, no, al contrario, muchas veces le tiramos una soga para que sus compañeros se puedan explayar. Y bueno, si no lo hacen ustedes, lo vamos a hacer nosotros en cuanto a la pregunta. O comentarios, cosas que leyeron ustedes de esta escuela de pensamiento y que quieran lucirse, que quieran plantearlo. Bueno, vamos entonces, no sé quién arranca, Lucas o Francisco. Yo, profe, comparto el Power. Vale. Ahí se ve. ¿Sí? Yo sí veo. Bueno. La fisiocracia es el tema que vamos a exponer con Fran. Tiene sus orígenes en Francia en 1756, a través de lo que es la publicación de 2 artículos en la enciclopedia, que son Colonos y Granos, escritos por Francois Quesnay, que es el fundador de esta corriente del pensamiento de la fisiocracia. La palabra fisiocracia en sí hace referencia como significado a regla o gobierno de la naturaleza. Esto no es menor, ya que es uno de los pilares fundamentales o principales conceptos que vamos a explicar que tiene la fisiocracia. Pero un poco para explicar el contexto, si nosotros superponemos 2 líneas temporales, una con la del mercantilismo y la otra con la de la fisiocracia, vamos a ver que el final del mercantilismo se superpone con el inicio de la fisiocracia. Es decir, la fisiocracia nace
en una época mercantilista y surge como reacción adversa o negativa al mercantilismo y a las características del momento, la característica del régimen, el régimen feudal francés. En ese momento existía, por este sistema mercantilista y régimen feudal, una excesiva regulación gubernamental a las distintas actividades, con una fuerte intervención de los gremios o intervención gremial en estas regulaciones que dificultaban mucho el comercio y no daban incentivos suficientes para lo que es la expansión económica. Es decir, este régimen, esta corriente que había regido las ideas y las medidas económicas y había logrado una expansión de Francia, de la producción francesa, un crecimiento económico, estaba empezando a estancarse y agotarse, y a esto hay que sumarle que había un gobierno muy extravagante y corrupto. Lucas, una pregunta ahí te hago. Cuando hablas de gremio, ¿qué tipo de gremio es el que conocemos hoy o otro? En ese momento los gremios eran gremios por rubros o de profesionales. Es decir, los gremios imponían reglas en cuanto a cómo producir, en cuanto con qué técnica, con qué insumos, cómo comercializarlos también. Eran más una cámara empresaria que una cámara gremial. Eso es importante tener en cuenta. O sea, no era porque la figura del proletario, del trabajador, todavía no estaba tan clara. O sea, estaba así el trabajador rural, pero en el tema de la industria eran de los artesanos. Se pasa a este esquema ya un poco más avanzado, y la regulación estaba apañada por el gobierno, por los estados nacionales, pero básicamente surgían del acuerdo de la cámara empresaria o la cámara de artesanos, de zapateros, de textiles, de muebleros, y que de alguna forma regulaba el ingreso y la forma de trabajar. Exacto, sí. Profe, yo quiero hacer un comentario al respecto. En el libro, en el Bruy Grant, dicen una parte que mirá la regulación que había, que hasta se medían la cantidad de hilos por telar. Sí, tal cual, tal cual. ¿Y quién bueno, pues, en esa regulación en Francia, quién era la autoridad que de alguna forma protegía todo esto? ¿Que protegía qué, profe? Que fijaba un poco las reglas desde el gobierno de Luis XIV y de Luis XV. ¿Quién era el ministro que se encargaba, que fue muy conocido por este tipo de regulaciones mercantilistas y por ser uno de los precursores que lo estudiamos los mercantilistas? A ver, Mariachi levantó la mano. ¿Querés comentar, Alexis? Colbert. Colbert, exactamente. Que lo llamamos como el mercantilismo o el colbertismo, que fue el mercantilismo industrial, característico de Francia. Un poco para ir relacionando las corrientes, ir identificando los pensadores. Bien, sigamos, Lucas. Bueno, por esta corriente mercantilista justamente, que es la que dominaba un poco las ideas económicas, las medidas económicas, sabemos que la agricultura merece un análisis aparte, porque era aquel sector que tenía un poco sus intereses sobrepuestos con respecto a los intereses de la industria, de la producción dentro de este sistema o corriente mercantilista. Tal era la regulación que tenía la agricultura, que tenía impuestos no solo sobre la tierra, sino también sobre sus utilidades. Y a su vez dichos impuestos no eran muy fijos, sino que iban variando de año a año, depende del capricho del gobierno y también depende de la producción. Es decir, si se producía mucho, generalmente le subían los ingresos, los impuestos, para poder recaudar más. O sea, Leona, unos impuestos variables, el nivel de impuesto era muy inestable. Che, cualquier parecido con la realidad es coincidencia, es pura coincidencia, hermano. Tal era esta distorsión también que existía. El gobierno vendía el derecho a cobrar impuestos. Es decir, el gobierno le vendía a un grupo de personas que le daban
un valor, un monto al Estado una vez al año, y a su vez estas personas se quedan con el derecho a cobrarle los impuestos al sector agrícola, pero no al clero y a la nobleza, que estaban exentos. Y sobre eso también había una fuerte regulación al comercio de granos. Había una enorme cantidad de fronteras internas o peajes internos, y también la prohibición de la exportación de los granos. Es decir, en el contexto, ¿por qué merece un apartado, un análisis aparte de la agricultura? Porque es uno de los pilares de la fisiocracia, que ya lo vamos a explicar bien, y para contextualizar cómo era el día a día de la producción agrícola. Estaba muy sometida a regulaciones. Un poco los precursores, antes de ir con los conceptos principales de la fisiocracia, tenemos al economista Volgisbert, Vicente de Burnay, que era el intendente de comercio, Víctor Riquetti, que era un marqués que, si bien fue discípulo de Quesnay, también escribió antes un libro que es El amigo de los hombres, donde ya hablaba mucho de las ventajas comparativas de la agricultura. Y bueno, André Morellet, que es muy conocido por su intervención en el debate, digamos, del comercio de granos durante la crisis de la harina. Pero bueno, estos son un poco los precursores, y también tenemos los discípulos. Hay como dos camadas de discípulos, unos ortodoxos y unos mucho más heterodoxos. Los ortodoxos, que son los primeros, son aquellos que se encargaban más de buscar explicar las ideas y manifestar las ideas de lo que ellos llaman su maestro, ya que Quesnay en sí no escribió mucho, pero era muy conciso. Ellos se autodenominaban economistas, pero sus adversarios u opositores lo llamaban la secta. Y los me olvidé de nombrar los ortodoxos. Está el conde Honoré Gabriel, Dupont de Nemours, de Mercier y Lestrone. Y dentro de los más heterodoxos tenemos dos figuras relevantes, pero una es mucho más relevante, que es Turgot y Bonneau de Caudellac. Turgot es uno de los que vamos a hablar al final, porque fue uno de los fisiócratas que ingresó en el sistema a trabajar en la parte judicial y administrativa, y logró inclusive un cargo que es el de ministro de Finanzas. Pero básicamente reciben esta caracterización de ser heterodoxos porque no estaban en concordancia con el 100% de las ideas de los fisiócratas o que había profesado Quesnay, sino que inclusive algunas eran cuestionadas, como por ejemplo cómo debía tratarse el tema de la tasa de interés, que bueno, más adelante también lo vamos a explicar. Pero tenía esa característica de que hay ciertos criterios que tomaban y ciertos criterios que criticaban. Bueno, yo voy a exponer la parte de principios generales de la fisiocracia, los cuales en primera instancia son 5, que son el orden natural, el laissez-faire, laissez-passer, un énfasis en la propiedad privada, un énfasis en la actividad agrícola, en el medio hablamos de la propiedad privada también, la idea de un impuesto único que grave esta renta que se generaba en la actividad agrícola, y la idea de flujo circular. Empiezo por la parte de orden natural. La fisiocracia, como mencionó previamente mi compañero, significa gobierno de la naturaleza. Las leyes de la naturaleza deberían gobernar a las leyes positivas que rigen las sociedades. Las leyes positivas o objetiva son aquellas que se dan en el vivir de las personas, que son las impuestas por los gobernantes para mantener un orden social. Según Quesnay, estas leyes positivas debían estar acordes a las leyes naturales para lograr, como dice Schiffler en el libro, la felicidad total de la sociedad. A partir de este orden natural, una de las leyes naturales es el principio de individualismo. Turgot decía que el individuo es el mejor juez de sus intereses. Es decir, que la persona es la que mejor te va a decir qué necesita, qué quiere.
Y que Snay propone que una sociedad bien ordenada es aquella en la cual el individuo trabaja para la comunidad pensando que trabaja para sí mismo. De este principio de individualismo y del orden natural surge el laissez-faire, laissez-passer. Es una frase de Vincent de Gournay, la cual significa dejar hacer, dejar pasar. Significa dejar a las personas actuar sin la intervención del gobierno en sí. Según los fisiócratas, el gobierno no debía interferir en asuntos económicos más allá de lo mínimo y esencial en el aporte para proteger la vida, la propiedad y la libertad de contrato. De este laissez-faire, laissez-passer, surge el concepto o la idea de propiedad privada que tenían los fisiócratas, la cual está fundamentada en el trabajo y el esfuerzo de la persona. Se le consulta a Quesnay en un momento por qué teniendo en cuenta el orden natural hablamos de una propiedad privada, si en la naturaleza los animales agarran las cosas como si fuesen de todos. Y él hizo una analogía. Pensó esto como que los gusanos son propiedad de todos los pájaros, pero solamente disfruta del gusano el pájaro que se toma el esfuerzo de agarrarlo y comerlo. Otro de los principios es el énfasis en la agricultura o en el sistema agrícola. Y eso se fundamenta en que la agricultura era la única, para ellos, para los fisiócratas, era el único sector que generaba un excedente de riqueza, el producto neto o produit net. A partir de esta idea, los fisiócratas piensan que debe ser grabado este excedente de riqueza y por lo tanto declaran un impuesto a los terratenientes, ya que era la tierra la que generaba este excedente de riqueza. Y por último, a Quesnay se le ocurre el principio de interrelación y equilibrio y circulación dentro de una economía, la cual se explica después en el tableau. El tabló. Bueno, perdón, yo tengo una pregunta para todo el grupo y en todo caso, si después la quieren responder los chicos que están exponiendo, bueno, pero como una pregunta, ¿puedes volver una filmina atrás, por favor, Francisco o Lucas? No sé quién está manejando eso. ¿Ahí, profe? Sí, esta pregunta obviamente no se refiere a lo que los chicos están hablando ahora mismo o lo que van a hablar a continuación, porque todavía no lo conocen el resto, pero sí se refiere a conceptos que ya traen de otras materias. Entonces, bueno, lo invito a participar. En el punto que ellos titularon énfasis en la agricultura, lo que dicen es que según los fisiócratas, la agricultura era la única actividad económica que tenía la capacidad de producir excedentes. Yo les pregunto a todos, para relacionar conceptualmente lo que estamos viendo en la materia con el bagaje que ustedes ya deben tener de antes, o si eso es correcto, si es incorrecto, cómo es la concepción que tenemos ahora, en los términos contemporáneos y de las materias anteriores que vieron en la facultad, cómo podrían hablar del tema, abordar el tema, quién se anima como para ir. Me parece que siempre está bueno como forma de estudio y de aprendizaje ir relacionando lo nuevo con lo que uno ya sabe de antes. Entonces, ¿quién se anima a participar? Profe, yo lo contesto como un modo de crítica al pensamiento fisiográfico. Yo preferiría primero intentar con alguno de los chicos que no preparó el tema. Dale, buenísimo. Y después capaz le dejamos a ustedes el redondeo, ¿sí? Creo que Alexis quiso participar. Sí, Alexis levantó la mano, así que te escuchamos, Alexis. Después algún otro, por favor, se prepara, que Alexis viene participando bastante de la clase. Dale, Alexis. Bueno, lo que yo considero que no tenían en cuenta es que no se considera la cadena comercial que hay en caso de los bienes y servicios. Por ejemplo, supongamos, vamos a poner un producto, la carne. La carne no solo genera excedentes para
el productor ganadero, sino también para los intermediarios, o sea, cuando compra, por ejemplo, los frigoríficos, cuando compran las vacas vivas y las faenan, obtienen un excedente, como así también cuando se la venden al carnicero, que la compra a un precio más bajo, la vende a un precio más alto y obtiene un excedente. Creo que en este caso el error de estos pensadores estuvo en no observar esa cuestión, digamos. Está bien. A ver, ¿algún otro comentario de la pregunta que planteó Gustavo? Qué interesante. Veámoslo con los ojos de hoy, con lo que se sabe de hoy, con lo que persiguen hoy los empresarios, los gobiernos, cuando hablamos de crecimiento económico, de desarrollo. ¿Qué visión tenemos? ¿Es solo la agricultura la que agrega, la que genera riqueza? No. En mi opinión, o sea, nosotros consideramos que la industria, consideramos el sector servicios, todos esos sectores agregan valor, digamos, pero a mí me parece que por ahí, cuando se estudia economía, está siempre esa concepción de que en el largo plazo, digamos, la remuneración a los factores de producción nos genera excedente, que en competencia perfecta no hay excedente, digamos, los beneficios son cero. Entonces es como una concepción que se lleva a todos los ámbitos del estudio de la economía, me parece. Después vemos que en mercados imperfectos, por supuesto, que se generan excedentes, y en general se agrega valor en todos los sectores, digamos. Esa es mi opinión. Vicente. Es más, profe, tenemos una medición del PBI que es a partir del valor agregado que se va generando. Ahí me gustó, eso me gustó. Porque el excedente al que se refería Vicente es distinto de este excedente que estamos discutiendo ahora. O sea, por ejemplo, vos decías que en competencia perfecta no hay, o sea, el beneficio extraordinario no hay, pero el beneficio común, ordinario, está considerado dentro del costo. No es que el empresario, el capitalista, cambia la plata. Obviamente obtiene una renta, una retribución a su capacidad empresarial, pero como se lo contabiliza como costo, es que se habla de que no hay beneficio, pero acordate siempre que está dentro del costo de ese concepto. El excedente acá es la generación del valor agregado de sector en sector. Por eso me gustó lo que dijo Francisco en cuanto a relacionar este tema del énfasis en la agricultura de la fisiocracia con el concepto de PBI. Nosotros sabemos que una definición son todos los bienes de demanda final que se producen en un año, por ejemplo. Bueno, para que el bien de demanda final exista a disposición del consumidor final en la góndola del supermercado, fueron necesarios todos los sectores de actividad económica que intervinieron en la cadena de ese bien, empezando por el sector primario, ya sea agricultura, ganadería, lo que fuera. Y cada uno con su intervención en la transformación de ese producto primario hasta llegar al consumidor final, hizo su aporte de utilidad para incorporar en el bien y también desde el punto de vista agregado macroeconómico, ¿sí? Entonces, ese excedente es el que negaban los fisiócratas que existieran otros sectores que no fueran la agricultura. Gustavo, y en la actualidad, digamos, es claro esto, ¿no? Tanto el comercio, porque el valor agregado que genera es el de acercar, digamos, al consumidor con el oferente, y es como que hay, yo diría, en la etapa contemporánea hay un énfasis en la industria, como que, así como los fisiócratas exaltaban a la agricultura como el único sector, hoy en día la mayoría de las políticas de desarrollo de los países, sobre todo los países subdesarrollados o en vías de desarrollo, ponen énfasis en la industria, o sea, como que el sector que realmente genera riqueza y agrega valor es el que transforma. Fíjense, totalmente contrario, ahora van a decir los chicos que ellos planteaban que la industria era una actividad estéril, una actividad que no generaba, no agregaba valor. ¿Por qué? Eso, profe, eso es por el precio, el bon prix que profesaba Kesnay, que es vender al precio del costo de producción.
Claro, claro. Porque ellos decían, la suma de la retribución a los factores productivos de la industria, ¿por qué no agregaba nada a la industria? Porque el valor del bien final industrializado era equivalente a la suma de los insumos y factores que intervinieron. En realidad, totalmente contrario a lo que hoy tenemos la concepción de que no, justamente esa transformación genera valor porque la retribución en el esquema circulatorio de la renta esa retribución genera lo que se llama ingreso nacional, y a mayor ingreso nacional, mayor tirón de demanda, digamos, por un poco lo que vemos. Pero bueno, es interesante. Interesante la pregunta de Gustavo. Yo le hago 2 preguntitas y después sigan, chicos. Este enfoque interrelacionado de la economía, ¿tiene algo que ver con la profesión de Quesnay? Esta visión de... Sí, profe, yo después lo explico, yo ahora hablo de Quesnay y explico todo el tablero. Bien, bien. Y el tema de la profesión, que es médico, ¿no? El tipo veía a la economía, que es una visión interesante, que también es perdurable. Hoy día se sigue entendiendo a la interdependencia que existe entre los sectores económicos y el tema de los efectos no deseados, de las políticas económicas y demás. O sea, es todo un andamiaje interrelacionado. Y la otra pregunta es el tema de... bueno, no, le dejo que avancen y después en todo caso preguntamos, porque si no le voy a expoliar a los chicos lo que tienen por preguntar. Bueno, François Quesnay. François Quesnay nació en Meray, lo cual era una comuna francesa que estaba situada cerca de París, el 4 de junio de 1694 y murió en diciembre de 1774 a la edad de 80 años. Fue hijo de un abogado y propietario de tierras. Quesnay fue educado para ser médico y por medio de su capacidad, tanto en la medicina como en la quirúrgica, como en la quirurgia serían las operaciones, llegó a ser el médico personal de Madame de Pompadour y de Luis XV. Para 1750, Quesnay conoce a Gournay y pasa a interesarse en la economía. Hasta ese momento había sido un tipo muy multifacético, ya que él mismo había escrito artículos y libros sobre biología, medicina y filosofía, y en ese momento pasó a interesarse por la economía. A la edad de 62 años, detalle. Su etapa de economista en realidad fue otra transición. Una cosa, Francisco, eso, fíjense, a la edad que el tipo, obviamente, era un bocho, porque se destacaba en varias disciplinas, pero a los 62 años pone foco en la disciplina que después lo hace famoso en realidad, porque en realidad se destaca por el tablero económico, la tabla económica que aportó, digamos. Profe, eso quería comentar, que fue tan importante lo que propuso, que el tipo en realidad después deja de pensar en la economía y se dedica a las matemáticas, pero perdura como si hubiese sido una faceta nomás lo que le dio de dedicarse a la economía, y sin embargo perduró su legado, por decirlo de alguna manera, como economista. Exacto. Bueno, se lo considera el padre de la fisiocracia, ya que fue él quien impuso las ideas de la corriente. Intentó transformar su sociedad mediante el libro dice reforma pacífica, y la cual hacía referencia a cambiar el ideal de rey por el de un déspota ilustrado. A partir de sus conocimientos médicos, realiza una analogía entre la circulación de la sangre en el cuerpo con la circulación de riquezas y bienes dentro de la sociedad. Y a partir de esto crea la primera representación o modelo del flujo circular, le tableau, le tableau. El tablero económico. El tablero económico. Su famoso tablero económico fue construido para Luis XV, el rey, en 1758 y fue revisado en 1766.
El tablero describía el flujo circular de bienes y riquezas dentro de una economía ideal y libremente competitiva. Fue el primer análisis, como mencioné recién, sistemático de un flujo de riquezas y además buscaba explicar cómo a partir de la agricultura se bombeaba, por decirlo de alguna manera, la riqueza dentro de la sociedad. Yo ahora voy a compartir pantalla y voy a hacer tengo la explicación matemática, por decirlo el gráfico, entre comillas, de lo que pasa en el tablero. Ahí ya dejé de compartir yo. Dale, buenísimo. Avísenme si se ve bien. ¿Estoy compartiendo? Sí. Bueno, lo primero que hace en el tablero, que es Knight, es separar a la sociedad en 3 estratos. La clase productiva, conformada por las empresas agrícolas y ¿cómo se llama esto? Y los campesinos. La clase propietaria, la cual estaba conformada por los terratenientes, sea noble o clero. Y la clase estéril, la cual estaba a su vez conformada por comerciantes, industriales y por profesionales. En el tablero se redacta que hipotético, estos números son hipotéticos, se genera un producto bruto de 500 pesos, vamos a ponerle hipotético 500 pesos, de los cuales 200 se los consume la clase productiva en pagar jornales, semillas, sus costos de producción. Y 100 pasan a la clase estéril en la compra de zapatos, ropa, mercaderías, etc. Pan. Y le termina quedando 200 pesos de producción total. Este es el producto neto, el Produit Net. Este Produit Net se pasa a modo de rentas a la clase propietaria, la cual bombea dentro de la sociedad estos 200 pesos que quedaron. Consumen todo, la clase propietaria consume todo. Gasta 100 pesos en lechuga, tomate, lana, etc. Y 100 pesos en ropa, servicios profesionales, etc. Hasta acá la clase estéril llegó a juntar 200 pesos. Pero como la clase estéril consume todo lo que le entra, mejor dicho, como la clase estéril no produce excedente, esto quiere decir que lo que le entra lo termina pagando en sus costos de producción. Costos de producción que se los termina pagando a la clase productiva. La clase productiva hasta acá juntó 300 más los 200 que se transfirió en un primer momento, junta 500 pesos y comienza nuevamente el ciclo, explicado de una manera muy sencilla. Ochi, si querés compartir el PowerPoint de vuelta, ahí está el documento. Ahí. Francisco, Decime, está muy clara, muy bien la explicación. Me gustaría un comentario respecto a esta diferencia que hay entre clase productiva y dueño de la tierra. Hay algo ahí que o sea, no... Claro, los dueños de la tierra, el problema con el dueño de la tierra es que de manera ociosa se apropia de este excedente o de este producto neto, por decirlo de manera ociosa, por decirlo de alguna manera, Fran, por ser dueño nomás. Y pregunta para todos, en la Francia del siglo XVII, perdón, la Francia del siglo XVIII, ¿quién eran los dueños de la tierra? Yo lo mencioné recién. Disculpa, ¿quiénes eran? La nobleza y parte del clero. Exactamente. ¿Se entiende entonces esa diferencia? Porque hoy vos tenés, y también haciendo una comparación como planteó Gustavo en principio, hoy vos tenés que un productor sojero de 1.000 hectáreas, de 500 hectáreas en la zona pampeana, es propietario y a la vez
explota su producción. Entonces tenés junta la... ¿Cómo, Lucas? Propietario y productor, digamos. Claro, vos tenés, también es cierto que tenés los pools de siembra que trabajan en grandes extensiones por ahí, y tenés la figura del terrateniente que únicamente recibe la renta y que arrienda su campo al productor. Pero tenés como más mezclada la cosa, o sea, tenés una clase productiva que también es propietaria de la tierra. En esa época era como que estaba más marcado, era la clase productiva y la clase terrateniente. Y la que generaba riqueza es la clase productiva. Profe, y el comentario, otro comentario que voy a hacer acerca de esto, es que esto no dura demasiado, ya que de acá, de esta época en la que estamos hablando, 10, 20 años sucede la Revolución Francesa y se abole la nobleza, se elimina la nobleza. Perfecto. Sí. Y con todo un proceso de cambio en la tenencia de las tierras y demás, o sea. Bien, buen punto. Perdón, Pepe, yo ahí tenía una pregunta. El tema es si ese flujo que está ahí, o sea, me quedó como la duda si ese flujo es en dinero, o sea, solo dinero está ahí, esas flechas son dinero. Sí, lo que hice yo sí es solo en dinero, iba comentando cómo se traspasaban los bienes. Claro, y la tierra se arrendaba, digamos. Claro. Sí, a la clase productora, digamos. En realidad, acá se ve el flujo monetario, pero en realidad como contrapartida ya de eso estaba el flujo real. O sea, en el gráfico que hizo Francisco, cuando dice los terratenientes se gastaban todos los 200 que recibían y 100 gastaban en comida que le compraban a los productores y 100 gastaban en ropa y utensilios que le compraban a la clase estéril, que eran industriales y comerciantes, en realidad como que hay un flujo monetario y un flujo real. Se lo podría analizar en términos reales también. Sí, Gustavo. No, justamente eso, que, o sea, yo considero que es un flujo real, que como todo flujo real y por supuesto también como los flujos monetarios, se mide en unidades monetarias, pero eso lo que está midiendo no es un flujo monetario, a pesar de que la unidad de medida sea esa. Lo que está midiendo es utilidad, valor agregado, cómo contamos el PBI nosotros, como los bienes y servicios que permiten satisfacer las necesidades, bueno, y después lo ponemos un número en pesos, que puede estar expresado en términos reales o en términos monetarios, pero eso a lo que apunta el esquema de Quesnay es a medir y a ver las relaciones y las relaciones intersectoriales y el flujo intersectorial del producto, ¿sí? Y en ese sentido es algo real. Después el dinero es la unidad de medida. Sí, en realidad... El objeto es un objeto en términos reales, digamos. Superado el trueque, todo flujo real tiene su contrapartida monetaria, digamos. Pero sí, el concepto de Producto Bruto, el valor monetario de todos los bienes y servicios producidos. Acá es bastante, en ese aspecto, parecido al concepto que tenemos hoy, nada más que en ese caso estaba acotado solamente al producto de la tierra. Por así decirlo, con la analogía de la sangre de Quesnay, siempre me resultó, esto es una cosa personal, pero siempre lo detesté al tablero de Quesnay porque me parece engorroso. Me gusta la idea, me gusta el concepto, me gusta la explicación como la que hizo Francisco, todo eso me parece bien, pero ese gráfico que está en pantalla ahora siempre lo detesté porque me parece atroz, me parece terriblemente engorroso, y la idea sí está buena y es relevante y es mucho más sencilla. Y entonces me apoyo en la analogía que hace con la sangre. La sangre circula por el cuerpo, pero la cantidad de sangre es siempre la misma. Cambia el lugar donde está la sangre, pero la sangre total que hay es siempre la misma. Eso pensaban que pasaba con la economía, con el producto que se generaba, que cambiaba de mano cíclicamente, pero que siempre la cantidad total era la misma. Podemos relacionar con el concepto de la suma cero, que también estaba muy arraigado en el pensamiento anterior a toda esta etapa y en esta etapa inclusive. En cambio, la realidad, que no sé si la realidad, pero lo que tenemos entendido ahora, porque nunca tenemos que pensar que descubrimos la verdad
definitiva, es que la sangre al correr se incrementa. Eso es lo que consideramos ahora. Al correr la sangre se genera más sangre. Efecto suma positiva, en realidad. Exactamente. Pero el mismo intercambio agrega valor, digamos. ¿Por qué? Porque en cada intercambio se produce una transformación, lo que hablábamos antes. Por ejemplo, y otra cosa que quería decir, a veces se escucha con todos los productos primarios, leche, hortalizas, frutas, al productor del precio de la góndola, que lo plantean como un precio alto, solamente le llega tanto, como que es muy poquito. Ese es un argumento que se escucha mucho, inclusive en los medios de comunicación. Bueno, ese planteo está como sacralizando la actividad primaria, porque ¿qué pasa si realmente para que el consumidor final goce del bien es más relevante otro sector? Como decíamos antes, la industria o inclusive, no sé, los servicios, los servicios, el comercio. Por ejemplo, vos podés encontrar en un supermercado una bandejita con los gajos de la mandarina, ya no la mandarina como fruta entera. Bueno, hubo que pelarla, hubo que separar los gajos, y todo eso te facilita la vida, porque la bandejita y empezás a comer, no tenés que pelar la mandarina. Bueno, alguien hizo ese trabajo por vos, alguien te prestó ese servicio, te está dando valor, te está dando utilidad. Entonces, puede ser que en algún caso sea correcto victimizar, entre comillas, o sacralizar a la actividad primaria, pero ojo, no siempre per se va a ser así. Por ahí hay otro sector en la cadena que realmente está cumpliendo un rol que le da más utilidad al consumidor, que en definitiva es lo que le tendría que dar importancia a los sectores. ¿Qué tanto servicio le prestan a los consumidores? Bien, continuamos, chicos. Bueno, no sé, Fran, si algo más querés agregar de la tabla o... No, que en la tabla se aclara lo de la clase estéril, al dejar a la clase, digamos, a los productores, a los comerciantes y eso sin ningún excedente. Bueno, la segunda persona que vamos a estudiar es Anne Robert Jacques Turgot, que como dije al principio en la introducción, forma parte de los discípulos de Quesnay, pero ya del grupo heterodoxo, es decir, coincide algunas ideas y critica otras. ¿Por qué lo estudiamos a él y no a los otros discípulos? Primero porque fue quien marcó una gran cantidad de nuevas ideas que hasta hoy en día son perdurables. También porque fue un fisiócrata que llegó a un alto cargo, como dice en la Filmina, fue ministro de Finanzas en 1774 e intentó implementar ciertas medidas antifeudales y mercantilistas. Turgot nació en Normandía, al igual que Keynes, en 1727. Provenía de una familia noble, pero luego de recibir su título teológico, ya que fue criado para la iglesia, decide abocarse al servicio judicial y administrativo. Asciende en 1774 ministro de Finanzas y comienza a tomar ciertas medidas acordes a las ideas o a la corriente fisiócrata, antifeudales y antimercantilistas. Otorga lo que es la libertad interior del comercio de granos, eliminación de los gremios, o como dijo el profe al principio, más sería cámaras empresarias, fin de la corvée. La corvée era un trabajo obligatorio y no pago entre 10 y 14 días que se le obligaba a hacer a las personas para mantener las rutas y carreteras. Profesaba mucho esto del impuesto a los terratenientes, que habíamos planteado como uno de los principios o pilares conceptuales de lo que es la fisiocracia, una reducción del gasto del gobierno. Fue tanto el mejoramiento de las finanzas que tuvo en esa época el gobierno francés, que logró pedir un crédito, tomar un crédito holandés a una tasa muy inferior a la que estaba vigente dentro de los bancos franceses. Es decir, 4% fue la tasa del crédito, contra entre 7 y 12 que estaba dentro de Francia. Esto obviamente, debido al contexto y a lo importante y al cambio que generaron estas medidas, le generaron opositores a Turgot. Obviamente la nobleza, ya que le quería grabar la tierra, el clero,
porque profesaba una libertad religiosa, iba muy poco a misa Turgot, los banqueros, por poder conseguir una tasa mucho mejor dentro del mercado, los ricos y burgueses por su interferencia en los monopolios, y bueno, los cobradores de impuestos porque los quería eliminar y reemplazarlos por cobradores estatales. Tal fue la presión que Luis XVI terminó destituyendo a Turgot y anuló de manera automática todas sus medidas, que recién lograron aplicarse después de la Revolución Francesa. Y esto es otro punto por el cual Turgot es importante. El libro nombraba mucho a Turgot, a la caída de Turgot o a la destitución de Turgot dentro del cargo de ministro de Finanzas como un hecho que hizo inevitable la Revolución Francesa. Es decir, las medidas que había tomado Turgot habían demostrado a la sociedad que el sistema no soportaba un cambio, no soportaba modificarse, y que esto del régimen feudal tenía una debilidad, que eran estas medidas. Había logrado demostrar a la gente que el sistema no aguantaba un cambio, y muchos lo posicionan a esta destitución de Turgot como un hecho inevitable previo a la Revolución Francesa. Y bueno, dentro de las teorías más importantes de Turgot está la teoría de los salarios, o ley de hierro de los salarios, que esto también forma parte de una de las críticas que se le hace a la fisiocracia. Con esta ley, Turgot decía que la competencia perfecta reducía el salario de los trabajadores hasta un mínimo de subsistencia. Después, cuando analicemos las críticas, este va a ser uno de los focos de ellas. Luego tenemos la hasta hoy utilizada ley de rendimientos marginales decrecientes. En una doble analogía, mejor dicho, él asimila esta ley con la presión sobre un resorte. Él decía que si coloco peso sobre un resorte, quizás el primer kilo no haga efecto hasta que llegue un momento donde, agregándole un kilo más, voy a poder romper la fuerza del resorte y lograr contraerlo. Pero voy a llegar a un punto donde un peso más no va a mover ni un poquito, no le va a ejercer ni un poco más de presión al resorte. La segunda analogía, donde él dice, no me imagino que si duplico los insumos dentro de la producción agrícola, voy a duplicar el producto. Él lo veía como algo imposible. Con respecto a esto, también Turgot decía que los que más eficientemente producían la agricultura eran los ricos agricultores arrendatarios, ya que tenían el capital necesario para producir la tierra. Estos reinvertían sus ahorros, pero los terratenientes no. Por otro lado, con esto de la necesidad de introducir un impuesto a los terratenientes, en línea un poco también con la lógica de la fisiocracia, de los principios de la fisiocracia, empieza a introducir análisis de la influencia de los impuestos dentro de la economía, si es directo, si es indirecto, sobre quiénes recae. Decía que el fin último del Estado era la obediencia del dinero, se encontraba a favor del libre comercio, también en línea con la idea de la fisiocracia, y este es un punto muy importante, que es su teoría del capital y del interés, ya que Snay decía que hacía falta que alguien desarrolle un poco más sobre el capital. Él al capital lo plantea como el excedente de ingresos con respecto al consumo, o sea, el ingreso neto de consumo de la clase más poderosa, ya que él decía que los trabajadores no iban a tener, los trabajadores de la industria, digamos, no iban a tener más que un pequeño ahorro que los iba a poder transformar quizás en empresarios, pero no iba a mover mucho el ahorro total de una economía. Y de ahí conecta un poco con la tasa de interés, diciendo que hay distintos tipos de capital. Uno que vos pones en un banco que te da un rédito en la tasa de interés, capital de tierra o capital para la industria. Y ahí es donde él produce una de las críticas a la idea de Quesnay, por eso se lo llama a Turgot como heterodoxo, es que Quesnay sostenía que la tasa de interés tenía que ser libre, tenía que estar en un nivel bajo, al revés, en un nivel bajo para favorecer justamente al sector agrícola. Pero Turgot decía que no, que esta variable, la tasa de interés, era un termómetro para saber cómo se encontraba
el mercado, es decir, era un termómetro para el mercado de dinero. Y eso tenía contra Snake que debía ser libre. Lucas, antes de avanzar, dos cositas. Ahí no es un tema importante, pero por ahí para corregir. Vos planteaste que Keynes nació también en Normandía al principio. ¿Eso de dónde lo sacaste? Pues en realidad Keynes era inglés y nació en Cambridge, en Londres. ¿Aquí? Al igual que Keynes nació en Lombardía. Ahí ese punto por ahí no es, te reitero, no es esencial, porque lo importante son las ideas económicas, pero por ahí para corregir, porque bueno, Turgot... me hizo leerlo, por eso lo agregué, digamos, pero... No, Turgot fue francés y Keynes inglés. Es más, gran parte del pensamiento de Turgot, recordemos que Francia siempre tuvo una competencia muy fuerte con Inglaterra, como en ese entonces todavía el Estado alemán no estaba formado como Estado, sino eran muchos reinos, pero la competencia fuerte europea era Inglaterra, Francia. Y muchos de los principios, de las preocupaciones de Quesnay y de Turgot, era el crecimiento y la solidez de la economía inglesa, y ver que ellos con ese intervencionismo y con el mercantilismo industrial no iban a ir muy lejos, porque los impuestos estaban oprimiendo a los sectores productivos. Entonces, pero un poco para corregir nomás, no. Turgot no, son uno inglés, otro francés. Te reitero, esto no invalida nada de lo bien que están exponiendo, está claro, pero es por ahí para que no quede. Y por ahí en la presentación, si después vamos a compartir esa parte, corregida, ¿sabes, Lucas? Bueno, sí. El otro tema, me gustaría que por ahí entre los dos pongan un poco de foco en la política impositiva, o sea, ¿qué planteaba la Frisiocracia respecto a cuál era dónde había que grabar el impuesto para que sea efectivo y a la vez para que, digamos, y qué impacto tenía en la actividad que ellos denominaban como productiva? Bueno, los fisiócratas, un poco también en esta filmina está, los fisiócratas sostenían que al haber un único sector realmente productivo, que era la producción agrícola, esa era sobre quien debía recaer el impuesto directo. Es decir, eso fue una de las teorías más importantes de Turgot, analizar la influencia de los impuestos. Es decir, él decía que era mucho más efectivo, más eficiente un impuesto directo sobre ese único sector no estéril que sobre la sociedad en su conjunto. En realidad el impuesto iba a gravar directamente la renta de los terratenientes. Claro. Bien. Gustavo, ¿algún comentario ahí? ¿O Carla? No sé si está Nacho por ahí también, pero... A mí lo que me gustaría es, si pudieran hablar un poco más sobre la idea que tenía esta escuela de la ley natural y después cómo repercute eso en la economía, digamos. Me parece que, sobre todo lo segundo, es como que se hizo sentir su ausencia. Yo considero, profe, Te pongo, perdón, Francisco, a Lucas, por ejemplo, le preguntaría cómo relaciona este concepto de la ley natural y su correlato en la economía, por ejemplo, con el tema de la tasa de interés, según Turgot, que desarrolló antes. Bueno, obviamente se manifiesta casi en todo lo que ellos analizaron, pero bueno, tomemos ese ejemplo para poder tratarlo apoyándonos en un ejemplo que siempre es más fácil así. Sí, bueno, el tema del principio de la ley natural, que debía estar primero antes que la ley positiva, o sea, la ley positiva debía sujetarse a las leyes naturales, es un poco como una base, como dijo usted, profe, para el resto de las ideas. La necesidad esta de que lo natural sea mucho más importante, que la ley natural rija, hace después que ellos, por ejemplo, profesen mucho el laissez-faire, laissez-passer, es decir, que surja una naturalidad en las actividades
Y dentro de eso relacioné un poco con lo que estoy preguntando de la tasa de interés de Turgot, de decir, bueno, si la naturaleza, digamos, de las actividades tienen consecuencias, digamos, tienen un efecto. Y esto nosotros lo podíamos ver, según Turgot, en la tasa de interés. Es decir, la tasa de interés iba a ser el termómetro de la respuesta, digamos, de las actividades naturales que lleven las personas. Así lo interpreto yo. Profe, yo entendí su pregunta desde otra perspectiva. Yo puedo intentar explicar por qué se aplicaría el impuesto a la agricultura desde un punto de vista del objeto natural, si me Sí, deja. adelante. Lo que creían estos tipos, los fisiócratas, es que esta riqueza que se generaba a partir de la agricultura provenía directamente de la naturaleza, provenía de Dios, y por lo tanto, como provenía o sea, como el resto de sectores no producía nada, y esta riqueza era como un regalo divino, por decirlo de alguna manera, lo grababan. Yo entendí como que la pregunta iba a eso, a por qué se grababa la agricultura. No, en realidad considero que fue más, hubo una relación más estrecha con lo que yo esperaba como respuesta a lo que dijo Lucas. ¿Algún otro compañero que haya leído, quiera participar? El tema de cuál es el correlato en la economía de la ley natural. Tengamos en cuenta que la ley natural es pilar también del pensamiento de Adam Smith y de todo lo que viene, digamos. Es una de las cosas que toma Adam Smith de estos pensadores. Exacto. El laissez-faire, el laissez-passer, ¿qué está planteando y por qué se apoya en un concepto que era muy común en las ciencias, en las ciencias naturales, lo de la ley natural, pero estos economistas empiezan a plantear, si esto funciona así en el mundo natural, dejemos que funcione en el mundo de las ciencias sociales también. Pepe, ¿Sí? permiso. Sí. No sé si voy a aportar algo, pero a mí por ahí lo primero que me vino a la cabeza cuando ellos hablaron de la ley natural es el tema de la mano invisible, digamos, es como algo medio, o sea, muy relacionado, diría yo. Es como que sin saber, ¿no? O sea, podría decir que Adam Smith agarró y dijo, este concepto lo agarro y le cambio de nombre, digamos, y lo profundizo. Entonces, como que tiene que ver con eso, con que dejar que el mercado se autorregule y que eso va a llevar a una mejor situación. Bien. Como crítica fuerte al mercantilismo que era altamente intervencionista, o sea, era como que planteaba justamente que la autorregulación no era posible y no se daba y no era bueno en la economía. ¿Algún otro comentario? Bueno, chicos, ¿tienen para algo más? ¿Algún otro? Sí, así a modo de como un paneo general de las ideas más perdurables y también de las críticas. Las teorías más perdurables en el tiempo de los fisiócratas las explicamos, son el hincapié en una época en la cual estaba muy fomentado la producción, hacer hincapié en la productividad de la agricultura. Fundaron también a la economía como una ciencia social que le ve a la sociedad como un todo. Bueno, la tabla fue precursora de dos ideas muy importantes que después se desarrollaron y se desarrollan mucho en la actualidad, que es el flujo económico, diagrama de flujo económico, lo estudiamos hoy inclusive en las primeras materias de economía y de la contabilidad nacional. Bueno, Turgot acerca de la ley de rendimientos marginales decrecientes, que generalmente se le asigna a Malthus y Ricardo. Él fue, Turgot, el primero que habló de esta idea. La ley de salarios de hierro, el análisis de los cambios de incidencia de los impuestos, y empezaron a introducir una discusión que hasta hoy en día sigue, que es el papel apropiado u óptimo del Estado en la economía.
En cuanto a algunas críticas a la escuela fisiócrata, dentro del pensamiento fisiocrático, ya sea por la época, el contexto o porque no existían los estudios que hoy existen, se postularon cierta cantidad de ideas incorrectas, de las cuales tomamos, la primera que tenemos ahí es el considerar a la industria y al comercio como estéril, es decir, que la transformación de la materia y los servicios no generaban un valor agregado, cosa que obviamente está mal. Eh, y esto condujo a otro error, que es el cobro de impuestos a los terratenientes, basado en que la agricultura era la única que generaba este excedente de riqueza. Eh, Además, los fisiócratas al alzar este ideal de agricultor como la figura clave del desarrollo de la economía, se equivocan en dos aspectos. El primero surge de entender, así como dijimos antes, que la clase industrial y trabajadora no generaban nada cuando en ese momento la clase industrial y trabajadora estaba emergiendo en lo que refiere al desarrollo económico de Francia. Y sin embargo, la clase, los productores agrícolas iban en declive. Y el segundo error de época viene posterior con lo que pasó posterior a la Revolución Francesa, que es que la nobleza se eliminó y por lo tanto estas tierras pasaron a manos de los pequeños propietarios y de las industrias agrícolas, de las empresas agrícolas, que en realidad gran parte del impuesto recaía sobre los pequeños propietarios, y sin embargo poco de o sea, no había una contribución económica hacia el Estado por parte del sector industrial o comercial. Había un desbalance impositivo, porque el sector agrícola, que en sí podría llegar a generar, podría llegar a generar menos de lo que generaba el sector industrial, tenía una mucha mayor carga. Bueno, y otras de las críticas son el concepto de producto neto monetario y producto neto... ¿Se me escucha ahí? No sé si tengo prendido. Ah, sí. Producto neto monetario y producto neto real. El concepto de producto neto monetario se lo plantea por los fisiócratas como la diferencia entre los ingresos totales y los costos totales. Entonces, la crítica está en esa diferencia, o en ese ingreso neto, ingreso menos costos, vos no podés separar o demostrar que todo eso es de un solo sector. Todo ese ingreso neto, producto neto, proviene de un solo sector, cuando también existe una diferencia entre los ingresos y los costos en otros sectores. Esa era una de las críticas a este concepto. Y también al producto neto real. Los fisiócratas estaban muy fascinados por cómo, colocando una semilla en la tierra, físicamente había un aumento de la producción, es decir, de una semilla había una expansión física hacia los alimentos. Y decían que los otros sectores, como la industria, nunca obtienen físicamente algo más productivo, que valga más que lo que introducían en el proceso, al inicio del proceso productivo. Y en esa época, bueno, se lo critica mucho por ser que esto no es real, sino que muchas veces la transformación también tiene valor, en verdad siempre la transformación también tiene valor. Y por último, se plantea también en esa época una inconsistencia en el concepto de libre comercio en los diferentes rubros. ¿Qué quiere decir esto? Se explica por qué no se explica bien por qué los fisiócratas dicen que liberar el comercio de granos mejoraría la situación de una economía en general, mejoraría las riquezas, pero, por ejemplo, según Turgot en la ley de hierro, la libre competencia, la competencia perfecta, generaría una reducción del salario hasta valores de subsistencia. ¿Cómo se justifican los fisiócratas diciendo que
la producción de alimentos es como una excepción a la regla, por la siempre positiva demanda de alimentos, inclusive creciente. Esa es la justificación ante esta crítica. Bien, fíjense, una escuela que duró ¿cuánto tiempo? Porque nació y murió, digamos. Adam Smith, yo diría que la eclipsó, la opacó, la superó. 25 años. 25 años. 20 años. 20 años. Por otro lado, ¿en qué país, en cuánto fue una escuela de alcance mundial o acotada a un país? Esa es otra pregunta. No, se acotó a Francia nomás, profe. Claro, fíjense, ahí hay una cuestión que hay que tener cuidado. Los pensadores que plantaron las bases de esta escuela fueron franceses básicamente, pero influyeron en todo el mundo, inclusive en las colonias españolas. Muchos de los pensadores argentinos o de las colonias españolas e inglesas de la América fueron influenciados por la corriente fisiocrática o la fisiocracia. Y sobre todo, ¿en quién influyó? A ver, alguien que recuerda algún paso de la historia de quién anduvo por Francia en pleno auge de la fisiocracia y fue muy influenciado por estos pensadores. Además, estrechó lazos y amistad con algunos de ellos y compartió. ¿Belgrano? Belgrano, como pensador argentino, se formó y muchos de los escritos que vamos a estudiar de Belgrano en el capítulo 10 tienen alguna influencia de esta corriente de pensamiento. Yo creo que no los conoció, sí pudo leer en su formación en Europa. Pero el que compartió fue Adam Smith, porque Adam Smith, dentro de su trabajo, él hizo de tutor o de educador del hijo de un miembro destacado de la monarquía inglesa que se fue a estudiar a París, y en ese entonces Adam Smith se relacionó con los pensadores fisiócratas. Entonces, 25 años en un país, pero con influencia fuerte en todo el mundo y sobre todo en el padre un poco de la ciencia económica, como puede haber sido el pensamiento de Adam Smith. Profe, también aclara en el libro que influyó también en algunas ideas de Marx, como lo de la plusvalía y el valor del trabajo. Sí, en realidad, yo diría que por propiedad transitiva, al influir en Smith, Smith influyó no sé qué dice Carla, Gustavo, qué opinan, pero me parece que en realidad, por eso a ustedes podría parecer contradictorio que a Marx, que estaba en las antípodas del liberalismo, se lo estudia como economista clásico. ¿Pero por qué? Porque coinciden con la visión de la teoría del valor, de que el valor está dado por el trabajo acumulado y que lo sostuvo, que fue uno de los errores, una de las limitaciones del pensamiento de Adam Smith, mirando el diario del lunes, mirándolo en términos de hoy, ¿no? Que miró solamente el valor desde el punto de vista de los costos y no de la demanda, como vamos a ver después cuando veamos los marginalistas. Pero Marx en realidad toma, está bien, creo que toma más de los clásicos esta idea del valor, digamos, de que el valor está dado por el trabajo, por las horas de trabajo incorporado a los bienes, y por eso plantea el tema de la plusvalía, como vamos a ver oportunamente. Profe, nos quedan 3 minutos. Carla, ¿algún comentario? Gustavo, ¿alguna pregunta a los chicos? Por mi parte no, por mi parte ya estamos.
No sé. Bueno, Yo nada más quisiera hacer énfasis en este tema que mencionábamos, y es que la influencia que tienen en Adam Smith los fisiócratas, eso es muy importante que lo piensen, que lo vean. Está el tema del laissez-faire, como dicen. Eso se lo dice un fisiócrata al rey, como diciéndole, che, ¿qué tenemos que hacer? Pregunta al rey, y le dice, vos dejá que la economía fluya, que el mercado solo, bla, bla. Esa es una idea que Smith no roba, pero toma. No vamos a decir que roba porque no, pero toma sí de los fisiócratas. Si tenemos que pensar qué cabida le dio el rey a eso de dejar pasar, no, ninguna, porque por algo le cortaron la cabeza. la pierna. Ya saben ustedes, o sea, no hubo ningún laissez-faire, digamos. Bueno, Nacho, una cosa ahí con lo que decís, que me parece que lo quería decir y se me pasó. ¿Hasta dónde? Está bueno que en todas las escuelas vayamos viendo hasta dónde fueron ideas teóricas y hasta dónde fue praxis política, o sea, hasta dónde se aplicó. Entonces, ese es un tema por ahí que Nacho recién lo dijo, hasta dónde le dieron cabida a la práctica de estas ideas. Yo creo que hay mucho que quedó en el campo de las ideas, pero a la larga fueron influyendo, probablemente hasta en la misma Revolución Francesa pudo haber influido este pensamiento de la ley natural, digamos, como que todo se va dando y va influyendo. Ahora, diferente al mercantilismo, que nosotros estudiamos como un conjunto de políticas públicas aplicadas, con poco badaje teórico y escritos aislados, porque la mayoría eran comerciantes, acá hubo mucho de propuestas, de ideas, de trabajo de laboratorio y por ahí poca aplicación o poca cabida en el gobierno, ¿no? Porque le querían cortar los gastos a María Antonieta, a Luis XVI, y eso no. Claro, ¿no? Y ellos querían gastársela toda, ¿viste? Reventarle con impuestos a la gente para financiar todos sus gastos, ¿no? Y una segunda cosa por ahí es que también surgió, ¿no? Era el tema de... este tema de si tuvieron o no cabida... también me olvidé lo que estábamos diciendo, pero que era de... Bueno, me olvidé. Estaba por decir algo inteligente y se me fue. Suele pasar, Nacho. Diputado. Una cosa también, y ya es más o menos la hora de terminar la clase, así que para que lo piensen, no para discutirlo ahora porque no nos da el tiempo. Cómo va cambiando, cómo va evolucionando el concepto de riqueza. El concepto de riqueza que tenían los mercantilistas, el concepto de riqueza, o sea, que la acumulación de metales, el concepto de riqueza de la fisiocracia, el producto de la tierra, y vamos a seguir viendo otros conceptos. Vayan siguiendo esa línea, ese hilo, porque es uno de los carriles donde va desarrollándose el pensamiento económico. Y también tengan siempre presente la relación entre el concepto de riqueza, que ustedes ya saben que es el stock, y el concepto de producto o ingreso, que es el flujo que lo hace variar. Entonces, me parece una buena pauta para ir siguiendo la evolución del pensamiento. Y a su vez también pensar en qué forma, desde el punto de vista teórico, fueron progresos los que se fueron dando en el conocimiento de estos temas a lo largo de la historia. Perfecto. Profe, disculpen, ¿algún comentario sobre la exposición? No, yo sí te lo hago. Me pareció muy bien, la verdad que es el primer grupo, me los vi muy seguros, muy sólidos, muy tranquilos en cómo los pusieron. Me parece que hubo buena coordinación entre ustedes también, que se nota que laburaron juntos en el tema de la filmina. Está bueno esto de una sola filmina, ir compartiendo. Así que de mi parte los felicito, estuvieron óptimos ambos. Y tener en cuenta que son los primeros,